Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con la unidad número 1 de nuestra materia, la cual lleva por nombre Introducción a la teoría de lenguajes formales. Dentro de esta primera unidad, lo que vamos a revisar tiene que ver con los siguientes temas. Dentro de nuestro primer tema, tiene que ver con el concepto de alfabeto, después definición de cadenas, lenguajes, sus tipos y herramientas, para finalizar con la estructura de un traductor y las fases de un compilador. Estos serían los temas que vamos a estar revisando dentro de nuestra unidad. Antes de entrar directamente al concepto de alfabeto, es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad? Toda esta parte del origen de la teoría de los lenguajes, de dónde surge, ¿verdad? Esta idea de poder ver el funcionamiento como tal de una computadora, de un compilador, de dónde surgen todas estas ideas. Para ello, nosotros vamos a partir de la teoría de la computación, donde pues esta teoría de computación surge a partir de la creación de las computadoras, donde uno de sus principales precursores fue Alan Turing, que nosotros ya conocemos un poco de la historia sobre él, ¿no? Que manejó o generó esta, ¿cómo podríamos decirle? O descifró más bien un código que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, y a través de ello pues se logró, no de la Primera Guerra Mundial, si no mal recuerdo, a través de la cual se logró que se pudiera, o fue un paso para que se pudiera concluir, ¿no? Entonces, es uno de los principales precursores a través de esta máquina de Turing, donde metiendo ciertos pasos de códigos. Ahora, dentro de esta teoría de computación surgen dos más, la cual es teoría de autómatas y la teoría de los lenguajes formales, que vamos a estar revisando dentro de esta materia. En cuanto a la primera parte, ¿en qué se enfoca la teoría de la computación? Principalmente en, como les mencionaba, el funcionamiento de los diferentes programas y, como tal, la computadora. Nos habla también que se emplea dentro del diseño y configuración tanto de software como de hardware. Les mencionaba de las dos cosas. Cómo funciona un programa en cuanto, por ejemplo, el uso de un compilador, cómo funciona la parte del hardware, cómo funciona una computadora como tal. Además, les mencionaba también esta teoría de la computación se basa en estos conceptos de la teoría de autómatas, la cual se también se ayuda, ¿verdad?, de algunos otros conceptos como lo son árboles de derivación, que más adelante vamos a ver, y también el concepto de los lenguajes formales. Ahora, ¿en qué se basa la teoría de los autómatas? Vamos a ver a continuación, donde tenemos que es una disciplina que se encarga de estudiar máquinas de funcionamiento abstracto que nosotros podamos identificar si son capaces de dar solución o no. Y pues está relacionada directamente con lenguajes formales, que es lo que vamos a revisar. Aquí más adelante para unidad número 3 nosotros vamos a ver este concepto de autómatas y ahí cómo funciona, cuáles son las características que debe tener y los elementos que se deben considerar para poder crear este tipo de autómatas que nos permiten definir el funcionamiento de cualquier máquina o cualquier programa como tal. Ahora, esta teoría de autómatas se basa también en los árboles de derivación. Ya dentro de la materia de estructura de datos, ustedes revisaron un poco acerca del manejo de árboles, por lo tanto, pues aquí nosotros vamos a utilizarlo, estos conceptos, para poder crear este tipo de árboles y que nos permitan entender de mejor manera el funcionamiento de los diferentes programas. Ahora, el otro concepto en el cual se basa la teoría de la computación es
la teoría de los lenguajes formales, que es lo que vamos a trabajar dentro de esta primera unidad, donde nos menciona que los lenguajes formales son lenguajes cuyos símbolos primarios y métodos que nos permiten unir esos símbolos, es decir, las operaciones que nos van a permitir trabajar con esos símbolos. Y aquí pues nosotros ya vamos a poder trabajar con nuestras definiciones entre el alfabeto, lenguaje, que son elementos que integran esta teoría de los lenguajes formales, que ya más adelante vamos a ir revisando. Ahora, de forma general, la teoría de los lenguajes formales estudia los lenguajes presentando atención únicamente en sus propiedades. Además de ello, también se basa en algunas estructuras y las relaciones que hay entre cada una de esas estructuras. Digo, nosotros vamos a enfocarnos en esas estructuras que nos permiten definir un lenguaje y cómo nosotros podemos trabajar con ese lenguaje y las diferentes operaciones o propiedades que definen a ese lenguaje como tal. Ahora, en cuanto a estos lenguajes formales, el concepto que o con el cual nosotros vamos a iniciar es el concepto de alfabeto. Sería nuestro primer concepto a revisar. ¿Qué es un alfabeto? Un alfabeto como tal es un conjunto finito de símbolos y nosotros vamos a definir el símbolo como el elemento básico dentro de la teoría de lenguajes formales. Sí, digamos que es el elemento esencial o de esta teoría de lenguajes formales. Ahora, para poder trabajar con el alfabeto se utilizan por lo general las primeras letras del alfabeto o dígitos. Y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un primer alfabeto que está compuesto por las letras A, B y C y un segundo alfabeto que está compuesto por los números 0 y 1. Podemos utilizar letras o podemos utilizar dígitos también para la representación de un alfabeto. Pero, como tal, les digo así de manera muy general, nosotros podemos definir el alfabeto de esa manera, como un conjunto finito de símbolos que nos permiten de alguna manera representar ese lenguaje como tal. Ahora, dentro de estos conceptos, nosotros podemos también identificar, ¿verdad? En cuanto a, o de manera muy básica, el alfabeto es un conjunto finito de símbolos, así de simple. En cuanto a términos ya un poquito más elaborados, tenemos una siguiente definición de alfabeto, donde nos dice, sea nuestro símbolo de sumatoria un conjunto finito de símbolos, que es un alfabeto, nosotros podemos representar una palabra en ese alfabeto como una lista finita de símbolos. Es decir, si yo tengo mi alfabeto donde nosotros tenemos estos tres símbolos, si yo quiero representar una palabra dentro de ese alfabeto, solamente puedo utilizar estos símbolos. Ahora, cada uno de estos elementos dentro de ese alfabeto, nosotros vamos a llamarle lenguaje. Y de aquí nosotros podemos definir o podemos derivar este concepto de lenguaje, que tiene que ver con una secuencia de símbolos. También de aquí nosotros vamos a derivar el otro concepto que es cadenas, donde la cadena tiene que ver con una sucesión de símbolos. En ocasiones el concepto de cadena también va relacionado a palabra. Si palabra o cadena nosotros lo vamos a utilizar quizá de la misma manera. Donde, por ejemplo, si yo quiero crear una palabra o una cadena en base a este alfabeto, yo lo pudiera definir, por ejemplo, A, B, BA puede ser una palabra o una cadena dentro de este alfabeto. Solamente estoy utilizando los símbolos que forman parte de ese alfabeto como tal. Y aquí nosotros tenemos ya en cuanto a una representación un poquito más elaborada, cada uno de esos elementos que hay dentro de ese alfabeto. Y tenemos este símbolo de la sumatoria,
que nos va a representar todas las palabras que nosotros podemos formar sobre ese alfabeto. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas palabras nosotros podemos formar en base a ese alfabeto? Son muchas. Digo, aquí yo puse un ejemplo, pero aquí pudiera ser nada más A, pudiera ser un ejemplo, o AB, o un doble A, o ABC, o ACB, todos los elementos que nosotros podemos dar con estos símbolos dentro del alfabeto. Y a eso se refiere el conjunto de palabras sobre ese alfabeto. Entonces, esto lo podemos definir como asterisco y ahí hemos representando cada uno de estos elementos de nuestro alfabeto. Todas las palabras que nosotros podemos representar en cuanto a ese alfabeto. Ahora, de igual forma, si nosotros tenemos el alfabeto donde nosotros habíamos definido los números 0 y 1, si yo quiero representar todos los elementos de ese alfabeto, pues son todas las combinaciones, por ejemplo, el 0, 0, 1, el 10, el 11, todas las posibles combinaciones, y esto pues puede ser todo ahí de los números, ¿no? Que igual llegamos a que pueden ser infinitos. Y así con cada uno de los alfabetos nosotros podemos ir representando todas las palabras o cadenas que se pueden formar en cada uno de esos alfabetos. El siguiente concepto que vamos a revisar pues tiene que ver con el concepto de cadena que ya habíamos revisado, que a final de cuentas les decía se utiliza como cadena o palabra, que de símbolos que son unidos por concatenación. Y aquí tenemos un ejemplo similar al que les mencionaba. Tenemos una cadena, dice 3A, 3B, 3C. El orden pues es lo de menos, pero siempre deben utilizar los símbolos de ese alfabeto. Ahora, podemos utilizar el símbolo o más bien el término de cadena o palabra para representar esta concatenación de símbolos. Entonces, la definición básica de una cadena tiene que ver con concatenación de símbolos dentro de un alfabeto, sucesión de símbolos que pertenecen a un alfabeto. Y ahí pues nosotros podemos representarlo de manera infinita. Ahora, dentro representa por este símbolo. Dentro de cualquier alfabeto, siempre el primer elemento va a ser la cadena vacía. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, el alfabeto que está compuesto por los símbolos A y B, siempre el primer elemento debe ser el elemento vacío. Y ya a partir de ahí nosotros podemos ir poniendo las diferentes cadenas dentro del alfabeto como tal. Ahora, aquí, dependiendo, si no existe alguna otra restricción, nosotros podemos tener infinitas combinaciones de de esos en el alfabeto. Pero si nos van a agregar las restricciones, pues ahí ya se puede limitar. Por ejemplo, si aquí nos dijera el alfabeto donde los símbolos son A, B y además N, que es la cantidad de elementos, debe ser menor o igual a 2. ¿Sí? Que ahí la longitud de nuestra cadena sea menor o igual a 2. Ahí ya sería diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, esta cadena ya no formaría parte de nuestro lenguaje como tal. ¿Por qué? Porque ya tiene 3 elementos. Entonces les digo, si no nos agrega ninguna restricción, podemos agregar infinito número de elementos. Pero si ya nos pone alguna restricción, pues ya nosotros podemos saber si es finito o infinito el número de elementos que vayamos a considerar. Y recuerden también, siempre el primer elemento debe ser la cadena vacía. El siguiente concepto que vamos a revisar es el concepto lenguaje. En cuanto a la definición, un lenguaje es
un conjunto finito o infinito de cadenas, a lo que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, aquí en el lenguaje 1 tenemos el elemento vacío y después ya tenemos las diferentes cadenas. En el segundo caso tenemos estos elementos, aquí nos faltaría agregar siempre al principio el elemento vacío. Entonces, un lenguaje es un conjunto finito o infinito de cadenas, dependiendo la cantidad de cadenas que se puedan generar. Entonces, ya ahí nosotros podríamos integrar estos tres conceptos: alfabeto, cadena y lenguaje. Alfabeto es un conjunto finito de símbolos, la cadena es la sucesión o concatenación de esos símbolos, y el lenguaje tiene que ver con el conjunto finito o infinito de cadenas o palabras, y es la forma en la cual nosotros vamos a relacionar estos tres conceptos. Ahora bien, dentro de las cadenas y lenguajes existen diferentes propiedades que nos van a permitir definir y trabajar con cada uno de estos elementos dentro de nuestro lenguaje. A continuación, vamos a revisar las propiedades que se manejan dentro de estos lenguajes y cadenas. Tenemos que esta primera propiedad, donde sea n el conjunto de los números naturales y n forma parte o pertenece a ese conjunto, si tenemos w a la n, tiene que ver con concatenar w n veces. ¿Esto cómo nosotros lo vamos a emplear o cómo lo vamos a utilizar para nuestro lenguaje? Pues si es w a la 0, tenemos nuestra cadena vacía. Si tenemos w a la 1, pues es nuestra cadena nada más con ese único símbolo. W al cuadrado, pues tenemos nuestro símbolo repetido. Y también podemos llamarle a esta propiedad potencia de una cadena. Por ejemplo, si nosotros tenemos W, que es PA, y queremos representar W cuadrada, pues nosotros lo vamos a poder representar de esta manera. Igual, si por ejemplo W es, no sé, casa, y si nosotros queremos W cuadrada, aquí vamos a ponerlo entre paréntesis, si nosotros requerimos W cuadrada, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Por eso también se llama una potencia de una cadena como tal. Es una de las primeras propiedades. Ahora, siempre en nuestra primera propiedad, en cuanto a la potencia, W a la 0 va a ser igual a la cadena vacía. Y esto también hay que tenerlo ahí en cuenta. Siguiente propiedad tiene que ver con el reverso de una palabra, es decir, cómo nosotros podemos invertir una palabra como tal o cómo podemos invertir una cadena. Este concepto también nosotros lo vamos a utilizar, ¿verdad? Para un concepto que se utiliza mucho, que es el concepto de palíndromo, donde que nosotros queremos saber si una palabra está escrita igual al derecho o al revés. Entonces, este reverso de una palabra es cómo nosotros invertimos esa palabra como tal, o esa cadena. Posteriormente tenemos estos tres conceptos, que es prefijo, sufijo y una propiedad que es la propiedad transitiva. En cuanto a los prefijos, nos menciona que tiene que ver con todas las cadenas de W que se toman de izquierda a derecha, a diferencia de los sufijos que se toman de derecha a izquierda. Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a generar una pizarra en blanco, si nosotros tenemos que W es la palabra casa y yo quiero representar todos los prefijos de esta palabra, nosotros podemos representarlo primero como V, después de esta manera,
después de esta manera y hasta que se forma nuestra palabra como tal. Entonces son todas las cadenas de W que nosotros tomamos de izquierda a derecha. A diferencia, ay, ¿por qué le puse vaca? Era casa. Y a diferencia, aquí vamos a corregirlo, me quedé con el otro ejercicio. A diferencia de los sufijos, donde nosotros lo tomamos y de esta manera. Entonces, prefijos es tomado de izquierda a derecha nuestra cadena y sufijos tomamos nuestra cadena de derecha a izquierda. La última propiedad que nos marcaba tiene que ver con la clausura transitiva de un alfabeto, que tiene que ver con un concepto que ya habíamos definido anteriormente. Son el conjunto de todas las cadenas que se pueden formar dentro de un alfabeto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, tenemos nuestro alfabeto A y todas las cadenas que podemos formar de A, pues es A, doble A, triple A y así hasta el infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque son todas las cadenas que podemos armar sobre ese lenguaje como tal. En el segundo caso, ahora tenemos AB, donde nosotros definimos todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con A y B, empezando siempre por el vacío. Ya después ponemos todas las posibles combinaciones que podemos hacer con esos dos símbolos dentro de nuestro alfabeto. Igual aquí nosotros pudiéramos representar, vamos a regresar aquí dentro de nuestro ejemplo, si nosotros tenemos nuestro alfabeto que está compuesto por estos dos números, les mencionaba la clausura, siempre el elemento vacío primero, que podemos utilizar o que podemos trabajar dentro de ese alfabeto. Todas las posibles combinaciones que nosotros pudiéramos generar. A eso se refiere esta propiedad. Igual, recuerden, van a tener también ahí algunos ejercicios que ustedes van a poder ir resolviendo en base a estas diferentes propiedades que nosotros vamos a ir generando. Por último, tenemos las siguientes propiedades. Tenemos unión de lenguajes que tiene que ver con unir las diferentes palabras o cadenas que nosotros pudiéramos armar. Por ejemplo, tenemos los lenguajes L1 y L2. Si nosotros los queremos unir, pues sería realizar o unir directamente esas palabras como tal. Si solamente se refiere a ello, cómo nosotros podemos unir esas palabras o esas cadenas como tal. Por último, tenemos la propiedad distributiva, donde tenemos aquí de esta manera, es un poco utilizando estas propiedades matemáticas. Ahora, si tenemos la unión y hacemos aquí una concatenación, pues lo podemos hacer de esta manera. Esto, les digo, tiene que ver más con la parte matemática. Y pues nos va a servir también para que nosotros podamos resolver, que podamos trabajar con algunos ejercicios. Ya para la siguiente, nosotros vamos a trabajar algunos ejemplos donde podamos utilizar alguna de estas propiedades y nos permitan construir estos lenguajes como tal. En base a el alfabeto, cómo nosotros podemos ir construyendo o creando nuestras diferentes cadenas y armar nuestro lenguaje al final. Es por el día de hoy, nosotros vamos a terminar hasta aquí y para la siguiente revisamos algunos ejemplos básicos sobre el funcionamiento de estas propiedades y trabajamos con el siguiente tema que es el manejo de traductores y compiladores.
Cualquier duda, cualquier pregunta, tienen el contacto a través del correo, correo en cuanto al Skype también, y también mismo aquí dentro de el video.